Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Permítanme presentarles pantalla, que ya ahí lo estamos viendo. No sé si ya bien, ya arrancó la grabación, ¿verdad? Voy a platicarles un poco sobre esto que es el establecimiento de las hipótesis en la investigación cuantitativa. Un servidor, el doctor Juan Manuel Coronado Manqueros. Quiero iniciar con algunos conceptos, algunos porque podemos encontrarnos casi en cada manual de metodología de la investigación un concepto particular o que el autor quiere darle sobre la hipótesis. Todos estos conceptos pues tienen en sí una misma forma de intentar precisar qué son esos dos o tres renglones a los que le llamamos hipótesis dentro de una investigación cuantitativa. Kerlinger en el 85 pues dice que es una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más variables. Pues aquí ya habla de conjeturas y de variables. La solución tentativa a un problema en forma de proposición comprobable. Habla de comprobar. Briones, en 2002, dice que es una suposición o conjetura, igual repite lo de conjetura, sobre características con las cuales se da en la realidad el fenómeno social en el estudio, o bien como una conjetura de las relaciones que se dan entre las características o variables de ese fenómeno. Y retoma también variables. Mejía, 2005, menciona que el investigador ensaya explicaciones para lo que considera una situación problemática en el conocimiento con respecto al tema que está estudiando. Mientras que Smelkes plantea que es una aseveración que puede validarse estadísticamente y es guía de la investigación para establecer los límites, enfocar el problema y ayudar a organizar el pensamiento. Me gustaría también hablar un poco por qué el establecimiento de hipótesis. Y eso viene con algo que algunos que escriben sobre epistemología le mencionan la epistemología galileana, porque le atribuyen algunos de estas cuestiones a Galileo Galilei. Dentro de lo cual dicen que es necesario ir más allá de la observación ordinaria e incorporar la hipótesis con la deducción para tener acceso a las relaciones que están implícitas en el fenómeno, de tal forma que es el investigador quien deberá formular las hipótesis como una manera de explicar el fenómeno observado. Elaborar en forma deductiva las consecuencias o implicaciones de estas nuevas observaciones. Y finalmente, bueno, que si estas nuevas observaciones no confirman la hipótesis, deben formularse otras hipótesis y realizar nuevos ensayos. De esta forma, por eso es necesario la hipótesis. Son las posibles deducciones, posibles explicaciones del problema, del fenómeno que se está estudiando. Pero entonces podemos retomar un poco del positivismo clásico cuando planteaban hipótesis en las investigaciones. De acuerdo con el Círculo de Viena, la actividad del investigador consiste propiamente en recolectar datos con el propósito de verificar hipótesis causales o de establecer regularidades descriptivas. Entonces, ponían esto, verificar hipótesis, donde viene el verificacionismo. Dicha verificación nunca sería completa, ya que el sintetizar los datos ya observados no pueden generalizarse con certeza para hechos futuros. En ese sentido, las hipótesis científicas de carácter empírico pueden ser refutadas, pero no pueden ser comprobadas o verificadas. Es decir,
no pueden ser declaradas verdades absolutas. Se puede advertir entonces que en muchos manuales de metodología de la investigación, las ideas del positivismo clásico son las que están ahí de manera más perdurable o con más énfasis para decir cómo deben elaborarse las hipótesis en este sentido del positivismo clásico. Sin embargo, pues esto de formular la hipótesis del tipo, cuanto mayor sea X, mayor será Y, para proceder a verificar la hipótesis. Entonces, esto es algo que luego suele ser complicado al momento de realizar la investigación, cuando realmente estamos considerando los postulados epistemológicos de dónde surge la idea de construir conocimiento a partir de estas investigaciones. Por eso, el hablar de hipótesis es necesario tomar en cuenta un panorama más alto y algunos de los postulados del falsacionismo de Karl Popper. Por ello, me parece que puede ser más clarificador el hablar de su clasificación. Algunas clasificaciones que proponen diferentes autores pues son las hipótesis inductivas. Las hipótesis inductivas son aquellas que se generan a partir de la observación y de la experiencia. Es el proceso que inicia con los datos y la observación y luego se elaboran las hipótesis que generan teorías. Mientras que las hipótesis deductivas tienen un proceso inverso, de arriba a abajo. Se parte de la teoría, lleva a un sistema de conocimiento más amplio y sirve para comprobar cómo funciona la teoría en la práctica. Esto de acuerdo a su origen, una clasificación de las hipótesis de acuerdo a su origen. Pues tenemos dos orígenes, inductivas o deductivas. Pero también tenemos las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas se define como un supuesto que el investigador establece acerca de uno o más parámetros poblacionales que necesita ser verificada. Puede enunciarse de dos formas o debiera enunciarse de dos formas. Primero, HO o H0, que es la hipótesis nula. Es la afirmación de uno o más valores exactos para parámetros poblacionales, mientras que la hipótesis alternativa o H1 es la afirmación que el investigador espera apoyar aunque su verdad no puede demostrarse. Entonces, me parece importante estas definiciones en su análisis. Lo que el investigador espera apoyar es la hipótesis alternativa, pero su verdad no puede demostrarse. Entonces, H1, la hipótesis alternativa, es la alternativa de la hipótesis nula, de tal forma que cuando hablamos de elegir entre hipótesis nula o hipótesis alternativa, entonces estamos hablando de comprobar hipótesis. Una hipótesis no puede generalizarse como una verdad absoluta, pero se puede elegir una de estas dos hipótesis de manera provisional. Hablamos de provisional mientras surge alguna otra cuestión del conocimiento o una investigación que vuelva a desechar la hipótesis que hemos elegido. Pues elegimos entre la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Eso es comprobación de hipótesis. Si planteamos una hipótesis y vamos a comprobar esa hipótesis, forzosamente entonces estaremos utilizando hipótesis nula, porque no podemos comprobar su verdad. Necesitamos de la hipótesis nula para poder hacer esta comprobación, elegir entre una o la otra. Ahora, en su redacción, de acuerdo al número de variables y la relación que se hace entre ellas, pues hay otra clasificación. Primero podemos hablar de las descriptivas que involucran una sola variable.
Es estas que describen la presencia o ausencia de cierto hecho, de ciertas cuestiones o fenómenos en una población. Solo es esa descripción. Son afirmaciones que deben ser comprobadas, pero no explica. Estas no buscan explicar hechos o fenómenos, únicamente decir la presencia o ausencia de cierta característica, porque sirve para probar la existencia de esa característica, cualidad de descubrir lo que menciona la hipótesis o no en el fenómeno. Por ejemplo, esta de los estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en educación primaria manifiestan la presencia de estrés académico. Entonces ahí nada más se plantea en la hipótesis que está presente el estrés académico en esta población específica, los estudiantes del sexto semestre de la licenciatura. Mientras que vamos a hablar de otro tipo, que es las descriptivas, que relacionan dos o más variables en forma de asociar, bueno, estén asociadas o covariadas. Los cambios de la variable independiente van acompañados de un cambio en la variable dependiente. Se plantea bajo a mayor o menor X, mayor o menor Y. La relación entre dos variables. Una variable es X y la otra variable es Y. Hay una asociación entre ellas. Esta relación no significa causalidad, pero es el primer paso para establecer hipótesis causales. Por ejemplo, el estrés académico manifestado genera un menor rendimiento académico de los alumnos de sexto semestre de la licenciatura en educación primaria. Entonces, las dos variables que tenemos es el estrés académico manifestado y el rendimiento académico. No significa que una es la causa de la otra, pero están relacionadas y a partir de esta relación es que se puede buscar ahora sí las causas del uno o del otro en cuanto a variables. Algunas más están las hipótesis de la diferencia o de la intervención, que tratan de establecer los efectos de algún tratamiento con un grupo experimental frente al no tratamiento de esa intervención con un grupo de control, cuando hacemos estudios experimentales. La diferencia en la investigación post facto, el investigador trata de ver la diferencia entre grupos con base a una o varias variables que ya posee el sujeto. Mientras que las hipótesis por igualdad, pues es establecer la ley que cuando un concepto X es igual a un concepto Y, a la vez este otro concepto Y es igual a un tercer concepto Z, entonces el primer concepto X es igual al Z, tratando de mostrar esta igualdad entre diferentes variables a través de sus relaciones eh, implícitas o explícitas. Las hipótesis como secuencia cíclica plantea el proceso social como un camino cíclico de nacimiento, desarrollo, apogeo, declinación y muerte. Se convierten en B y B, se transforma en C y C y se convierte en D y continúa el ciclo. Finalmente, quisiera poner algunos ejemplos de hipótesis estadísticas. Esto no significa que sea una clasificación aparte o que tenga que ser o el establecimiento de hipótesis estadísticas o de los otros, únicamente clasificaciones para comprender su redacción un poco mejor. La idea es entonces facilitar la redacción de hipótesis a partir de lo que el investigador tiene en mente a partir de su pregunta y su objetivo desarrollar. Y pongo algunos ejemplos con algunos estadísticos. Tengo aquí el estadístico de chi cuadrada. La chi cuadrada relaciona variables nominales con variables ordinales. Estos datos pues tienen que surgir de la recolección de un instrumento que ya sabemos pues tiene que tener validez y confiabilidad, el propio instrumento. Y una vez que tenemos los datos, podemos aplicar o desarrollar este estadístico en relación a una variable nominal con una variable ordinal. Y el ejemplo que yo les pongo, pues tiene que ver con
La función, dice la pregunta, me permito leerles también. La pregunta de investigación es la función que realiza actualmente está asociada al género de los docentes de educación primaria. Es decir, que si el género de los docentes tiene una relación con la función que realizan. Esa función que realizan sería de tipo ordinal, porque estaremos hablando de docente frente a grupo, ATP, director, subdirector, eh, supervisor, jefe de sector. Hay un orden, una jerarquía. Mientras que el género es nominal. Entonces se plantea como objetivo determinar si la función que realiza actualmente está asociada al género de los docentes de educación primaria. Y se establecen lo que les mencionaba, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, para poder verificar la hipótesis. Verificar la hipótesis es elegir una de estas dos, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Y la redacción de la hipótesis nula quedaría más o menos así: la función que se realiza actualmente no está asociado al género de los docentes de educación primaria. Si a partir de la realización de este estadístico y su regla de decisión es necesario, pues desechamos la hipótesis nula y aceptamos provisionalmente la hipótesis alternativa, que dice la función que realiza actualmente el docente. Perdón, hay un error de redacción y de quitarla. Ese no debería estar. La función que realiza actualmente está relacionada al género de los docentes de educación primaria. Entonces, el estadístico nos dará la respuesta y podremos elegir entre la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Respecto al coeficiente de Spearman, este otro estadístico que es la relación entre variables de tipo ordinal, que tienen jerarquía las dos. Y bueno, pongo aquí un ejemplo con esta pregunta de investigación: ¿en qué medida se relaciona el nivel de carrera magisterial con el nivel de formación de los docentes de educación primaria? Buscando relación, entonces, en el objetivo, establecer la relación entre el nivel de carrera magisterial y el nivel de formación de los docentes. Se considera que el nivel que tienen en carrera magisterial pues está asociado a si tienen únicamente normal básica o licenciatura, maestría, doctorado, especialidad, etcétera, dependiendo de lo que hayan dicho en la recolección de los datos. En ese sentido, la hipótesis nula dice que a mayor nivel de carrera magisterial no hay mayor nivel de formación en los docentes de educación primaria. Si el resultado y la regla de decisión del coeficiente de Spearman me da unos datos de significancia estadística, entonces tendremos que desechar la hipótesis nula y aceptar provisionalmente la hipótesis alternativa, que diría: a mayor nivel de carrera magisterial hay mayor nivel de formación en los docentes de educación primaria. Otro estadístico, la TED-Student, que establece relaciones entre nominal numérica u ordinal numérica. Esto es numérica, pues es lo que en el SPSS se le coloca como escalas. Les pongo como ejemplo esta pregunta: si existe una diferencia de medias en el estrés generado por la rivalidad en el colectivo docente según el tipo de escuela de educación primaria. Como objetivo, determinar entonces la diferencia de medias en el estrés generado por la rivalidad del colectivo docente según el tipo de educación primaria. ¿Qué se busca aquí? Entonces, que si el tipo de escuela de educación primaria, retomando como tipo a esto, si es unitaria, bidocente, tridocente, tetra, o de organización completa, o de organización completa con un grupo o dos grupos, si este tipo de escuela, que sería de tipo ordinal, está relacionado con el estrés que genera la rivalidad entre el colectivo docente. Nos planteamos entonces como hipótesis nula que no existe diferencia de medias
en el estrés generado por la rivalidad en el colectivo docente según el tipo de escuela de educación primaria. Si la regla de decisión y el estadígrafo de la TED Student nos da una significancia estadística, pues entonces tendremos que desechar la hipótesis nula y aceptar provisionalmente la hipótesis alternativa que dice que existe diferencia de medias en el estrés generado por la rivalidad en el colectivo docente según el tipo de escuela de educación primaria. En el coeficiente de Pearson, pues es una relación ya numérica, esto es de escala con escala, concretamente. Y les pongo como ejemplo en esta pregunta de investigación, ¿en qué medida el estrés generado por controlar la disciplina de los alumnos se relaciona con el número de alumnos que atiende el docente de educación primaria? Ambas variables pues son de tipo numérica, tenemos que establecer una escala en ellos, la cantidad de alumnos que atienden y el estrés que le genera el controlar la disciplina de los alumnos. El objetivo, pues entonces, es establecer la relación en el estrés generado por controlar la disciplina de los alumnos y el número de alumnos que atiende el docente de educación primaria. Como hipótesis nula planteamos en este coeficiente de Pearson que a mayor número de alumnos que atiende el docente de educación primaria, no hay mayor nivel de estrés generado por controlar la disciplina. Esta es la que ponemos a prueba. Si los resultados del coeficiente y la regla de decisión nos dicen que hay una significancia estadística, entonces tendremos que desechar esta hipótesis nula y aceptar provisionalmente que a mayor número de alumnos que atiende el docente de educación primaria, mayor nivel de estrés por controlar la disciplina de los alumnos. Y bueno, finalmente igual también con un estadístico de ANOVA, donde se hace una relación nominal numérica u ordinal numérica, es decir, a partir de lo nominal o de lo ordinal, pues establecemos las diferencias entre ellos, diferencias de medias. Les planteo como ejemplo, pregunta de investigación, existe una diferencia de medias en el estrés generado por la carga administrativa según el municipio en que se ubica la escuela primaria. Como objetivo, entonces, pues el determinar la diferencia de medias en el estrés generado por la carga administrativa según el municipio en el que se ubica la escuela primaria. Y como hipótesis nula, pues se plantea que no existen diferencias en el estrés generado por la carga administrativa según el municipio en que se ubica la escuela primaria. A partir del resultado de la regla de decisión, si hay diferencia estadísticamente significativa, desechamos la hipótesis nula y nos quedamos provisionalmente con la hipótesis alternativa, que sería que existe diferencia de medias en el estrés generado por la carga administrativa según el municipio en que se ubica la escuela primaria. Y bueno, con esto doy por terminado un poco al respecto del planteamiento de las hipótesis en la investigación cuantitativa. De antemano, muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda, algún comentario?